Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios una vez más por el momento, la oportunidad que tenemos de estar en este lugar para poder llevar a cabo los estudios que hemos venido realizando. Y este día nos corresponde estudiar una vez más el libro de Eclesiastés. Aleluya. En el capítulo 8, del versículo 10 al final. Es decir, que hoy vamos a estar terminando este capítulo 8 para la próxima semana continuar con el capítulo 9. Así es de que le enviamos un saludo a cada uno de los hermanos. Y ya que hemos orado, ya que le hemos pedido al Señor que nos bendiga a través de su palabra, como siempre lo hace, vamos esta tarde a meditar en la palabra del Señor. Así es de que yo le invito a usted, donde quiera que se encuentre, ¿verdad?, a que si usted tiene tiempo, podamos precisamente, pueda abrir una Biblia, si la tiene a mano, y poder juntos leer la lectura que para este día nos corresponde. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 10. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: también he visto que a gente malvada que se mantuvo alejada del lugar santo, la alaban el día de su entierro. Y en la ciudad donde cometió su maldad, nadie lo recuerda. Esto también no tiene sentido, porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Así resulta que el que peca y sigue pecando vive muchos años. Lo que yo sabía es que a los que honran a Dios y guardan reverencia ante Él, les va bien. Y que por el contrario, a los malvados les va mal y su vida pasa como una sombra porque no muestran reverencia ante Dios. Así que, y así se da en este mundo. El caso sin sentido de hombres buenos que sufren como si fueran malos y de hombres malos que gozan como si fueran buenos. Yo digo que también esto no tiene sentido. Por eso me declaro a favor de la alegría. Y lo mejor que puede hacer el hombre en este mundo es comer, beber y divertirse, porque eso es lo único que le queda de su trabajo en los días de su vida que Dios le ha dado en este mundo. Mientras más me entregué a aprender y a saber y a observar todo lo que se hace en este mundo, llega un momento en que no puede uno dormir a ninguna hora. Más cuenta me di que el hombre no puede comprender lo que Dios hace ni lo que le ocurre en este mundo. Por más que luche buscando la respuesta, no la encontrará. Aunque cuando el sabio diga conocerla, en realidad no ha podido encontrarla. Es decir, no tiene la respuesta. Amén. Gloria a Dios. Y quisiéramos pensar en estos versículos sobre que la vida, hermano, es difícil de entenderla. La vida es muy difícil de entenderla. Y no debemos permitir que las injusticias que en esta vida se dan debiliten nuestra fe en la forma en cómo Dios procede. No debemos permitir que las injusticias de este mundo o de esta vida debiliten nuestra fe en la manera en cómo Dios procede. Es decir, imagínense, hermanos, si Salomón, que era un hombre sabio,
más que cualquier otro ser humano, porque dice la Biblia que no hubo otro hombre como Salomón de sabio. Si a Salomón le cuesta entender la vida, ¿cuánto más a nosotros? Si Dios le dio la sabiduría a este hombre y aún con esa sabiduría, él no pudo comprender cómo es la vida de paradójica y cómo se dan cosas que a veces uno no comprende. Si él no pudo entender esto, ¿cómo nosotros vamos a lograr entender? Ahora, pero Salomón nos da algo muy importante en estos versículos. Es decir, quiero hacer un recuento de lo que habíamos venido estudiando. Si usted se recuerda, Salomón había venido tocando puntos de que hay momentos, hermanos, que nadie, dice Salomón, tiene poder sobre la vida ni para retener el espíritu. Es decir, hay hombres que han querido evadir la muerte, pero no han podido. Salomón trató de entenderlo todo por observación y dijo él que en este mundo se le da poder al hombre para hacer daño a sus semejantes, es decir, y al final todos salen afectados. Es decir, hermanos, que Salomón había venido hablando una serie de situaciones que se habían estado dando que él trataba de entender, pero muchas veces parecía de que al querer entender esto, salía más frustrado, salía más con dudas que respuestas. Y es precisamente lo que pasa en estos versículos que Salomón nos escribe. Es decir, hermanos, que hay cosas que son sin sentido en esta vida. Por eso la vida es difícil de entenderla. Porque hay cosas, hermanos, que a veces uno dice, ¿por qué sucede esto y por qué no lo otro? Hay violaciones en el orden moral. Es decir, como lo que dice Salomón en estos versículos, que hay hombres malos que son enterrados como que si fueran buenos y hay hombres buenos que son enterrados como que si fueran hombres malos. Es decir, esa es una violación de lo que es precisamente el orden moral. Porque yo le voy a decir algo. Ahora en los tiempos que nosotros vivimos, nos ha tocado vivir un tiempo en donde se alaba más lo malo que lo bueno. Se alaba más lo injusto que lo justo. Se alaba más la mentira que la verdad. Es decir, eso es lo que nosotros vemos ahora. Y lo podemos ver, hermano, en los medios de comunicación, lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver en cada una de las redes sociales, hermano. Y le voy a decir esto. Fíjate que la intención de hacer estos mensajes es para que la gente conozca de la palabra de Dios. Pero yo le voy a decir algo. Hay videos, hermano, en las redes sociales donde tienen millones de vistas. Miles de vistas. O sea, pero esos videos hablan de cosas malas, de cosas puramente carnales, de cosas puramente materiales. Y muchas veces aquellos que subimos videos estudiando precisamente la palabra de Dios, nadie les da like, nadie los mira, nadie les pone importancia. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos donde hay cambios en el orden moral, es decir, se alaba más lo malo que lo bueno, como Salomón lo dice. Entonces, y ahí puede darse cuenta uno, esos trastornos y este mundo paradójico donde nosotros vivimos, es decir, uno muchas veces piensa, bueno, dice al que como piensa como Salomón, dice al que hace lo bueno le va a ir bien y al que hace lo malo le va a ir mal. Eso es lo que uno piensa. Ese es el orden que debería haber, pero pareciera ser que ese orden no, en la realidad ya no es como nosotros lo pensamos. Entonces, ¿cómo puede uno conciliar la maldad con un Dios soberano, justo, amoroso, bondadoso, misericordioso? ¿Cómo puede uno conciliar estas dos cosas, la maldad con el bien de Dios? ¿Cómo uno puede hacer esto?
Entonces, y eso es lo que Salomón viene diciendo. Por eso es que en el tema le hemos titulado que no debemos de permitir que las injusticias de esta vida debiliten nuestra fe en la forma en cómo Dios procede. Es decir, uno pensaría, hermanos, que solo a nosotros nos ha tocado ver esto, o solo a nosotros nos ha tocado quejarnos, es decir, del porqué de estas cosas. Es decir, esto no solamente sucede en nuestro tiempo, sino que en todos los largos años de la vida y de las generaciones ha sucedido lo mismo. Es decir, esto no es algo que solamente nosotros lo hemos visto, ya lo vieron otros antes que nosotros. Por eso es que dice Salomón, en los estudios anteriores, dice él de que lo que estamos viviendo, eso ya fue en el pasado, ¿verdad? Que no hay nada nuevo. Es decir, todo lo que nosotros estamos viviendo, esto ya se repitió en el año, hace años atrás. Y precisamente, hermano, injusticias como esta, uno las ve a lo largo de la vida. Y eso es lo que Salomón trata de hacernos ver, que nuestra fe en Dios no se debe debilitar. No se debe de debilitar por la forma o las injusticias que en esta vida se dan, porque Dios no procede de la manera en que nosotros esperamos. Recuérdese, hermano, lo que el Señor dijo a través del profeta Isaías, capítulo 55. El Señor dijo a través del profeta Isaías, Él dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como el cielo está por encima de la tierra, dijo el Señor, así también mis pensamientos, mis ideas, mi manera de actuar es diferente a la de ustedes. Es decir, porque cuando habla de pensamientos habla de ideas, y cuando habla de caminos habla de la manera de actuar. Es decir, Dios dice, mis ideas no son como las ideas que ustedes tienen. Y mi manera de actuar, mi manera de proceder en este mundo no es como ustedes esperan. Eso es lo que Dios está diciendo a través del profeta. No está de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Que el hombre esperaría que Dios se pusiera de acuerdo o que Dios estuviera de acuerdo a como nosotros pensamos, pero Dios piensa de manera diferente. Por eso es que nuestra fe debe ser una fe firme, una fe que no se debilite en ver la forma en cómo Dios procede en este mundo, aunque se hayan invertido el orden moral, aunque haya una violación de todas estas cosas, de cómo nosotros las pensamos, no debemos de debilitar nuestra fe en Dios, porque a la larga, hermanos, si esto debilita nuestra fe, precisamente afectará nuestra vida y nuestra relación con Dios. Ahora, y esto, como les repito, no solamente lo hemos visto nosotros, también lo vio Job. Fíjese bien, Job. ¿Y quién era Job? Era un contemporáneo, es decir, de la misma época de Abraham. Oiga bien, Job era contemporáneo de Abraham. Ahora, entonces uno dice, bueno, ¿por qué Abraham está al principio en el Génesis? En los primeros 12 capítulos del Génesis se habla y no se habla de Job, sino que Job está casi en medio, el libro de Job está casi en medio de la Biblia. Ahora, recuerda, hermano, que este orden no ha sido un orden de Dios, es un orden cronológico que el hombre ha ordenado de esta forma los libros. Ahora, no es un orden divino, sino que es un orden que precisamente ha sido por el hombre. Entonces, Job era contemporáneo de Abraham y ya veía esto, hermano. Ya veía esto. Es decir, de cómo las injusticias se daban. Ahora, y yo lo voy a llevar a Job, capítulo 21, para que nosotros veamos lo que Job precisamente vivió, que era contemporáneo de Abraham. Job capítulo 21, versículo 7. Aleluya. Job capítulo 21,
versículo 7 en adelante. Mire, yo se lo voy a leer. Mire lo que Job dice. Dice, ¿por qué siguen con vida los malvados? Y llegan a viejos llenos de poder. Ven crecer a sus hijos y a sus nietos. Y a su lado gozan de seguridad. Nada amenaza su paz y sus hogares. Dios no los castiga. Su ganado es siempre fecundo. Las crías nunca malogran. Sus hijos corren y juguetean como corderitos. Y alegres bailan y saltan al son del arpa, tambores y flautas. Terminan su vida en la prosperidad. Bajan tranquilos a la sepultura. A Dios le dice, déjanos en paz. No queremos conocer tus leyes. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con orar ante Él? Pero los malvados no son dueños de su bienestar. Lejos esté de mí pensar como ellos. Vea lo que Job dice. Ahora, Job se hacía esta pregunta que nosotros los hacemos. ¿Por qué las injusticias de la vida? Porque Dios no actúa. ¿Por qué Dios no piensa como nosotros? Es decir, que bendiga al bueno y que castiga al malo. Así es el orden de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros pensamos y esa es la forma en que nosotros pensamos en que Dios debería de actuar. Pero véase, Job ya se había hecho esta pregunta. Ahora, recuérdese que era contemporáneo de Abraham. Oiga bien, es decir, que estas injusticias, hermanos, las han pasado todos. Todos las han pasado. Ahora, la pasó también un hombre que se llama Esaf. Ese hombre que escribe el Salmo 73 habla también de lo mismo. Y yo lo voy a llevar a Salmo 73 para que usted vea la forma en que este hombre es afectado muchas veces. Eso afecta. Ahora, cuando hay precisamente una queja como esta, eso habla precisamente de debilidad en la fe, flaqueza en la fe. Salmo 73, versículo 1 o 2 en adelante. Desde el 1 en adelante. Fíjese bien. Mire lo que dice. Qué bueno es Dios con Israel, con los limpios de corazón. Un poco más si yo hubiera caído, mis pies casi resbalan, pues tuve envidia de ver cómo prosperan los orgullosos y malvados. Ahora, oiga bien, tuve envidia. Es decir, Asaf estaba pasando por lo mismo de Job. Y él comienza a describir la forma en cómo los malos prosperan, que ellos no tienen dificultades, que ellos... Entonces dice, hay un momento en el versículo 13, mire lo que Asaf dice, de nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad. De nada me sirve, es decir, esos momentos cuando ellos dicen, de nada me sirve limpiarme el corazón y lavarme las manos de la maldad, está hablando precisamente de una fe debilitada. De una fe que se debilita, de una fe que hay un momento que deja de poner la mirada en Dios y comienza a poner la mirada en las injusticias de la vida, de cómo Dios permite que todo esto corra sin que nosotros nos demos cuenta por qué Dios. Ahora, esto es lo que estaba pasando y lo llevo a esto para que usted vea precisamente que también este hombre que escribe este Salmo 73 estaba pasando lo mismo de Job, quejándose precisamente de por qué los impíos prosperan, por qué se invierte el orden, por qué se invierte. Por eso es que le digo, entender la vida es algo muy difícil. Amén. Es algo muy difícil. Ahora, ¿por qué? Porque estos hombres habían pasado momentos de debilidad, de flaqueza en su fe en Dios. Todo esto habla de una flaqueza de la fe en Dios. Igual lo mismo lo pasó Jeremías en el capítulo 12. Jeremías se comienza a quejar y le dice, Señor, yo no entiendo el porqué de algunas cosas.
Yo no entiendo, le dice Jeremías, el porqué de algunas cosas. Y quiero preguntarte a ti, tú que conoces todo, quiero preguntarte por qué los malos prosperan. ¿Por qué no los has marcado como los corderos para el sacrificio y para el holocausto? ¿Por qué no los has marcado? ¿Por qué no los tienes ya señalados? Esa era la queja de Jeremías. Y esa es la misma queja de nosotros. ¿Por qué Dios permite todo esto? Decimos nosotros a veces. Si Dios es amor, ¿por qué permite tanta violación de niños? Si Dios es misericordioso, ¿por qué permite que la maldad tome control en el mundo? Ahora, nosotros, hermanos, no sabemos por qué Dios permite todo esto. Pero una de las cosas, le puedo decir, sin temor a equivocarme, que Dios permite esto porque precisamente Él está actuando con rectitud y con justicia. Entonces, ¿cómo yo puedo entender esto? Precisamente, hermanos, en que yo no puedo penetrar. Y como yo no puedo penetrar esa profundidad donde Dios está, se me hace difícil cómo Dios va a actuar en este mundo, cómo Dios va a proceder. Y no como yo pienso. Mire lo que dice Job capítulo 11. Oiga lo que dice Job capítulo 11. Yo lo voy a llevar a Job. Y si usted está en la casa, pues anote esos versos porque precisamente le van a ayudar. Le van a ayudar a que podamos entender precisamente todo este desorden, que no es un orden moral. Hay violaciones en este mundo. Job capítulo 11, versículo 7. Mire lo que le dice precisamente uno de los amigos a Job. Porque Job estaba hablando de que él no había fallado, que no había pecado y todo. Entonces le dice este amigo, Zofar, le dice, Dios no te ha tratado como debería de tratarte, porque tú te consideras justo, tú te consideras bueno y sabes y dices que no has pecado. Pero miren en el versículo 7 lo que Zofar le dice a Job. ¿Crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? ¿Crees que puedes hacer qué puedes hacer si son más altos que el cielo? ¿Qué sabes tú si son más profundos que el abismo? Son más grandes que la tierra y más anchos que el mar. Oiga, como Job se estaba justificando, Job estaba diciendo, yo no entiendo por qué yo estoy viviendo así. Yo no entiendo por qué todo esto me está afectando. Porque a veces cuando uno está pasando momentos difíciles, uno no entiende la vida. ¿Por qué? Una vez se dice, ¿por qué si yo me porto mal, me porto bien, me yendo tan mal? Eso es lo que uno piensa a veces. ¿Por qué si yo hago las cosas bien, me está yendo tan mal? Y a veces la gente dice, es que, ¿será que nací con la estrella? Estrellado. ¿Estrellado? ¿Será que el momento cuando yo nací no había salido la estrella y todo estaba oscuro y por eso es que mi vida es un desastre? Eso es lo que uno piensa. Porque a veces uno dice, hay gente que se queja y dice, oiga, si es que yo no le hago nada a nadie y estoy sufriendo tantas cosas como que si fuera malo. Eso es lo que nosotros decimos. Ahora, a veces tratamos de justificarlo, pero vea, Zofar le dice, ¿acaso crees tú que puedes penetrar los misterios de Dios cuando son tan profundos? Porque es que le digo, la vida es difícil de entender. Ahora, y si tenemos una fe en Dios, no se debe debilitar por las injusticias de la vida, de la manera en cómo Dios procede, cómo Dios lleva este mundo, cómo Dios está dirigiendo todo este planeta en el que nos ha tocado vivir. O sea, no debemos permitir que nuestra fe se debilite. Debemos de luchar por una fe. Debemos de luchar ardientemente, como dice la palabra de Dios, como dice Judas, que debemos de luchar ardientemente por la fe que se nos ha dado. Una fe tan preciosa, una fe tan común como toda la fe que todos tienen. Debemos de luchar por esa fe, es decir, que no se apague por las injusticias de la vida, que no se debilite por las cosas que nosotros vemos, que no sucumba ante aquel desorden moral que nosotros vemos en este mundo. Porque recuérdense, lo que Job estaba diciendo en los últimos versículos de lo que leímos del estudio pasado, dice,
¿Por qué hay hombres que Dios les permite, oiga bien, por qué hay hombres que Dios les permite llegar a tener poder, dominar a otros hombres para perjudicarlos? Y al fin y al cabo, dice, perjudicar al prójimo es perjudicarlos a nosotros mismos. Eso es lo que Salomón dice. ¿Por qué Dios permite? Y le voy a decir esto. Si usted se fija, el porcentaje más alto de las riquezas a nivel mundial están en unos pocos y están en manos equivocadas. Están en manos de gente que no quiere saber nada de Dios. Están en manos de gente que es malvada. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que Dios les repartió toda la riqueza a lo peor de la gente? Sí. Y aquellos que precisamente son buenos, no les ha dado nada. Uno se pregunta eso. Y eso es algo muy normal en la vida humana. Si usted se fija, la riqueza mundial de todo este planeta está en unos pocos. Está en unos cuantos. Es decir, y a veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué este desorden? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Y esto es lo que Salomón está llevando a cabo en este estudio. Miren lo que dice en el versículo también. También he visto que a gente malvada que se mantuvo alejada del lugar santo, la alaban el día de su entierro. Y en la ciudad donde se cometió su maldad, nadie después lo recuerda. Hay otras versiones que dicen, y al que hizo cosas buenas en la ciudad, es olvidado pronto. Es decir, se recuerda más la maldad que lo bueno. Se le está dando más realce a lo malo que a lo justo. Pareciera ser que todo esto es extraño, pero es algo que Salomón estaba viviendo en su tiempo también. Entonces, aquí dice él que esto le parece injusto, dice, que no tiene sentido. Oiga bien, no tiene sentido. Es decir, es un orden que se ha tergiversado. Y Salomón pone un ejemplo en el versículo 11 y dice, oiga lo que dice, porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Oiga bien. Es decir, ahora vemos nosotros, hermanos, como hombres malos se entierran como que si fueran buenos. Y a los hombres que muchas veces son buenos, se les entierran como que si fueran malos. Es decir, hay una cosa inversa. Es decir, se ha tergiversado el orden moral. Esto nos habla precisamente de las injusticias. De que en el mundo no se actúa como nosotros pensamos. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué Dios permite? Si Él es soberano y tiene el poder, tiene el control absoluto del mundo. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Por qué? Es decir, vemos que todo está invertido. Porque uno, muchas veces como padre, uno le dice a los hijos, pórtate bien. Si te portas bien, voy a aprender. Te va a ir bien todo. Pero si te portas mal, te va a ir mal en la vida. Eso es lo que uno dice. Pero en la realidad, pero trayendo todo esto a la realidad, ya no es como nosotros pensamos. Que al bueno le va bien y al malo le va mal. Vemos una inversión. Es decir, vemos algo contrario. Todo esto preocupaba a Salomón. Y no solo a Salomón, a Job, que era contemporáneo de Abraham, a Esaf, le preocupaba a Jeremías. Oiga bien, le preocupaba a Jeremías. Igualmente, hermano, hay un profeta que también le preocupaba todo esto.
Hay un profeta en el Antiguo Testamento que se llama Habacuc. A él le preocupaba todo eso también. Y comienza, yo no sé si usted ha leído a Habacuc, solamente son 3 capítulos. En el capítulo 1 hay una queja de Habacuc. O sea, Habacuc es tan honesto que nadie se había atrevido a decirle al Señor tanto como se lo dice Habacuc. ¿Por qué nos permite ver tanta violencia? ¿Por qué mis ojos ven todo lo que está pasando? ¿Por qué si tú eres un Dios puro y un Dios santo permites que todo esto se dé? ¿Por qué? Hay quejas de Habacuc. Ahora, pero esas quejas que él hace no quedan sin respuesta. Dios le da respuestas en el capítulo 2 y al final del capítulo 3. Es decir, un libro de 3 capítulos, pero que tiene quejas y tiene respuestas de parte de Dios. Y para entenderlo, uno debe de leerlo y muchas veces detenerse, porque precisamente es un libro, hermano, donde a veces uno dice, bueno, como Dios precisamente le revela al profeta Habacuc la forma en que Dios trae justicia al mundo. No de la manera en que nosotros pensamos, como decimos, castigando al malo. A veces Dios usa la injusticia para traer justicia. Y eso es algo que yo no puedo entender. ¿Cómo es que Dios pueda usar lo malo para traer justicia? Nosotros siempre esperamos decir, bueno, es que Dios tiene que usar lo bueno para traer justicia, no lo malo. Pero Dios hasta lo malo usa para poder beneficiarse y traer justicia a nuestras vidas. Traer justicia a este mundo que tanta zozobra ha traído a la humanidad. Entonces, ahí podemos ver. Y dice Salomón, pone un ejemplo, dice, si la maldad que el hombre comete se ejecutara enseguida, es decir, inmediatamente cuando el hombre peca, se le castigara o se ejecutara esa sentencia, dice, el hombre ya no haría lo malo, pero como la demora de esa sentencia, el que Dios no haga algo, dice Salomón, por eso el hombre sigue actuando con maldad. Ahora, pero no debemos equivocarnos, porque yo le voy a poner un ejemplo. Cuando habla de que si la sentencia, oiga bien, que si la sentencia no se ejecuta en el momento, dice, el pecador sigue haciendo lo malo, sigue pecando. Ahora, pero si Dios, hermano, castigara la sentencia en el momento, o sea, sentara un precedente, es cierto, pero quizá la humanidad fuera escasa. Porque recuérdese que la maldad está en el corazón del hombre, como dice Génesis 6. Arraigado. Que la maldad del hombre está desde su juventud, es decir, desde que nace. Y ya el hombre trae maldad. Entonces, corregir esa maldad cuando el hombre peca, o sea, es cierto, quizás sentaría un precedente, pero el hombre siguiera pecando. Es decir, solamente fuera un precedente quizás por cierto tiempo. Al tiempo el hombre olvida eso y sigue igual. Porque el corazón del hombre no cambia. Es decir, no importa que generación tras generación, en las generaciones hay cambio de cómo se visten, cambio de cómo se peinan, cambio de cómo conducirse, cambio. Antes no habían carros, habían animales. Ahora hay tecnología, pero el hombre nunca ha cambiado. El corazón del hombre sigue siendo el mismo. Es decir, han habido cambios en la forma de vida, pero en la vida del ser humano no ha habido ningún cambio. El hombre sigue siendo igual, corrupto, malvado, pecador, injusto. Es decir, sigue siendo lo mismo. El hombre no cambia. Entonces, dice él, si se ejecutara sentencia en el momento que el hombre peca, dice, fuera diferente. Eso es lo que Salomón quiere decir. Pero como hay una tardanza, como hay una demora en la sentencia de Dios hacia el pecado que el hombre comete, dice, el hombre sigue pecando.
Y esto es así, hermano. Yo le voy a decir algo. Cuando se habla aquí que precisamente hay hombres, dice, ¿verdad? Hay hombres que mueren, dice, como que si fueran, mueren como que si fueran buenos. Es decir, nos está hablando que es esto que estaba pasando en Salomón estaba afectando su vida mucho. Y le voy a decir por qué. Fíjense, hermano, si Dios no fuera misericordioso, recuerden lo que dice la Biblia. Dice que Dios es lento. Así dice. Amén. Es lento para la ira. Y grande en misericordia. Es decir, que sacar de control a Dios cuesta. Tiene tanta paciencia que es difícil quizás para el hombre que diga, voy a enojar a Dios, voy a enojar a Dios. No, Dios ahí está. ¿Verdad? No es como nosotros que somos mecha corta, ¿verdad? Nosotros explotamos rápidamente. Ahora, pero Dios es lento para la ira. Pero eso sí, cuando Dios dice a ejecutar ira, nadie tampoco lo puede detener. Cuando la paciencia es agotada, el problema es que a veces quisiéramos nosotros que Dios ejecutara sentencia, pero le voy a decir algo. ¿Por qué Dios no ejecuta sentencia? Porque a veces todavía la medida que debemos de llenar todavía le falta. Por eso Dios no ejecuta sentencia. Es decir, quizás para nosotros, tanto que peca, pues sí, pero todavía no hemos llenado la medida que colme la paciencia de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Se recuerda cuando Israel sale precisamente de la esclavitud de Egipto y lo lleva al Sinaí? ¿Qué es lo que Dios le dice a Abraham en el capítulo 15? Le dice, mira, le muestra el futuro de Israel. Fíjese bien. Es decir, todavía Israel no existía. Oiga bien, todavía Israel no existía. Existía solamente Abraham, y Abraham ni siquiera tenía a su hijo todavía. Pero ya le estaba mostrando el futuro de una nación y le dijo, tu generación va a venir a esta tierra. Oiga bien, le está hablando de la esclavitud y va a sufrir por 450 años. Pero al final yo los voy a visitar y los voy a sacar, le dijo, los voy a sacar con liberación, los voy a sacar con mano poderosa. Ahora, fíjese bien, Dios ya le estaba mostrando el futuro de una nación que ni siquiera existía. Ahora, cuando Israel se forma como nación en Egipto, oiga bien hasta dónde estoy llegando ya. Cuando Israel ya se forma como nación en Egipto, porque Egipto es precisamente como un vientre en donde se está procreando y haciéndose aquella nación tan numerosa como Dios le dijo a Abraham, que sus descendientes iban a ser como las estrellas del mar y como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Es decir, se está formando esa gran nación. Cuando se forma en Egipto, Dios los saca. Lo que le había dicho a Abraham, que lo iba a sacar con mano poderosa. Ahora, pero allí mismo hay una frase donde le dice, es que todavía le dice, los amorreos, los heteos, los heveos, todavía no han colmado el vaso de la paciencia de Dios. Oiga, y como no habían ellos todavía colmado llenado ese vaso, por eso Dios no había destruido a los cananeos. Es decir, cuando los saca a Israel, los lleva al monte Sinaí y los tiene esos 40 años. Esos 40 años fue el tiempo que Dios le estaba dando a los cananeos. Oiga, si nosotros nos pusiéramos a pensar desde el tiempo en que Dios le muestra esta nación que se va a formar en el futuro, es decir, Israel, y el tiempo cuando Israel se forma, oiga, cuando Israel se forma, duraron años, porque Dios le dice, van a estar 430 años en Egipto, es decir, como esclavos. Ese tiempo Israel estaba creciendo, como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, se estaba multiplicando. 400 años. Entonces, cuando Dios los saca
y los lleva al Sinaí, y ellos todavía tienen que vagar 40 años. Oigan bien, esos 40 años, Dios no introdujo a Israel, nomás salieron, fíjese bien que la jornada desde el Sinaí hasta la tierra prometida eran 7 días. El problema fue de que como los cananeos no habían colmado la paciencia de Dios, por eso Dios dijo, no lo puedo destruir ahora. Es que tienen que colmar la paciencia, tienen que agotar. Ese vaso tienen que llenarlo. Si no lo ha llenado, oiga bien, si el hombre no agota, no llena ese vaso y Dios actúa con injusticia. Pero cuando ya el hombre rebasa ese vaso, es decir, que colma la paciencia de Dios, ya no hay injusticia. Hay justicia. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta. Es por eso que Dios no ejecuta sentencias, como dice Salomón. Esos 40 años que Israel vagó, sirvieron de ejemplo para que los cananeos se arrepintieran. 40 años. Pero los cananeos no se arrepintieron. Entonces, como no se arrepintieron y les dio 40 años. Más. Oiga bien, en todo lo que ellos se formaban, más los 40 años, imagine cuántos años. Entonces Dios dice, bueno, hasta aquí. Les di tiempo suficiente para que se arrepintieran. Ahora vayan y destruyan a todos. Destruyan hombres, mujeres, niños, animales. Porque Dios ya les había dado tiempo. Y eso es el propósito de Dios. Es decir, Dios no actúa en injusticia, sino en justicia. Porque cuando uno ha colmado la medida, entonces dice Dios, aquí voy. Entonces, si Dios actuara, como dice Salomón, se ejecutara la justicia de Dios en el momento que el hombre peca, pero como hay una demora en esa justicia, y esa demora es que todavía no ha colmado la paciencia del ser humano hacia Dios, es decir, por eso el hombre sigue pecando, sigue haciendo maldad. Entonces, podemos poner ejemplos. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé si usted se recuerda y ha leído 2 Samuel, capítulo 3, capítulo 4, 2 Samuel 18 y 2 Samuel 20. ¿En qué se hablan en este mismo libro, pero en pasajes diferentes? 4, 18, 20. ¿Qué se habla? Precisamente se habla de un hombre. Oiga, de un hombre que era violento, que aún hasta David le tenía miedo. Su general, Joab. Oiga bien, ¿qué es lo que sucedió precisamente cuando David estaba viejo? Oiga, cuando David estaba ya viejo, que su hijo Salomón iba a heredar el trono, le da precisamente nombre de personas que habían afectado su reino. Le dice David a Salomón, yo estoy para morir, ya estoy para seguir el camino que todo mortal va a seguir. Es decir, todos vamos a pasar este proceso de la muerte. Ya estoy para seguir el camino que todos los mortales van a seguir, le dice. Entonces, tú compórtate como hombre y te voy a decir algo, le dice. En tu reino van a haber hombres como Joab. Joab le dice, me causó mucha tristeza. Me causó mucha tristeza. ¿Por qué? Le dice, porque él mató a hombres en tiempo de paz. Es decir, puso su espada ensangrentada en su cinturón y se calzó de sandalias, así dice la versión Reina Valera. Puso su espada en su cinturón y se vistió de sandalias, como que si yo había mandado a matar a Abner. ¿Está bien? Es decir, al hablar lo está diciendo de una forma poética. Poner su espada sangrienta en su cinturón y ponerse sandalias, es decir, está como haciendo responsable a David de esas muertes que David nunca se dio cuenta y que David nunca mandó. Yo no sé si usted ha leído la historia de Joab.
Precisamente Joab era un hombre, hermano, que él no se tentaba, como decimos nosotros, los hígados para matar a alguien. Cuando mató a general Abner, que era rey que era general del ejército de Israel, porque Israel estaba dividido y Joab era general precisamente del ejército de David, es decir, Abner era general del ejército de Saúl. Cuando Abner, hijo de Ner, trató de unificar, de unir aquel pueblo que se había separado en tiempos del hijo de Salomón, oiga bien, cuando él trató de unirlos, precisamente dice que Abner fue a visitar a David y le dijo cuál era su intención, que era unificar a un reino que estaba dividido. Porque un grupo seguía a David, Judá, y el grupo más grande, que eran las 10 tribus del norte, que se le conoce como Efraín o Israel, seguían al rey Saúl. Entonces, Abner tenía la intención de unificar el reino con ayuda de David. Y se va y le dice cuáles eran sus intenciones. Entonces dice que llega a Hebrón. Oiga bien. Y le dice a David qué es lo que él desea. Entonces dice David, está bien, vete en paz. Vete en paz, le dice David. Entonces cuando Joab llega a la ciudad de Hebrón, dice de que se da cuenta que Abner había llegado. Y Abner confronta a David y le dice, ¿acaso no sabe mi señor que este hombre ha venido para espiarlo? ¿Acaso no se da cuenta que ha venido para ver cómo nosotros estamos y caernos de sorpresa? ¿Que no se da cuenta mi señor el rey? Entonces, Joab era un hombre que hasta David sentía temor, aunque recuérdese que Joab era familia de David, porque Joab era hijo de Serbia, una media hermana de David. Entonces, Joab venía siendo familia por esa media hermana que David tenía. Entonces, dice que él lo había puesto como general en su ejército, pero se había dado un incidente. Entonces, como él veía de que Abner, que era general del ejército de Israel o de las 10 tribus, había venido a unificar, y si eso pasaba, ¿quién iba a quedar como general del ejército de David? No iba a ser Joab. No iba a ser Joab, iba a ser Abner. Porque Abner era un hombre de guerra, un hombre de experiencia, aunque también lo era Joab, pero Joab era ambicioso, era codicioso, algo que Abner no tenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Joab le reclama a David, dice que se va de la presencia de David enojado y se va a hacer planes y le dicen otros, vayan a decirle a Abner que mi rey quiere verlo y que regrese a la ciudad. Y dice que se van unos con mentira. David no lo había mandado a llamar, sino que eso fue una estrategia para tenerlo cerca y matarlo. Y dice que cuando van a llamarlo le dicen, Abner, mi señor el rey David quiere verte. Y dice él, bueno, como ya lo había despedido en paz, él sentía confianza en David, pero no era David, era estrategia de Joab. Y dice que cuando llega a Hebrón, dice que se lo lleva a un lugar apartado. Y cuando está en ese lugar apartado, lo clava con la espada, lo mata. Entonces, cuando llega la noticia a David, David se molesta y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un hombre como Abner muere en tiempos de paz? ¿Por qué? Entonces dice que la sangre recaiga sobre aquel que ha traído su muerte. Oiga bien. Entonces David estaba haciendo, soy inocente de la muerte de este general. Entonces, fíjese bien, como a pesar de que Joab había matado a Abner en tiempos de paz y David no había ejecutado sentencia, oiga bien, es decir, que le había perdonado la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces cuando no se ejecuta sentencia y se nos perdona la vida, nosotros creemos que podemos seguir pecando. Como eso
fue lo que pasó con Joab. Dice que cuando Absalón, oiga, en el capítulo 18, cuando Absalón se revela precisamente con David, David le da órdenes a sus generales y le dice a Joab, si ustedes encuentran a mi hijo Absalón, por favor perdónenle la vida. Y a pesar de que David había pedido que se le perdonara la vida, Joab lo mata porque la perdona. Ahora, vea, en lugar de arrepentirse, en esta vez que David no le perdona la vida por haber asesinado al general Abner, como no ejecutó sentencia, mata a su hijo. Que esto hubiera traído precisamente pena de muerte para Joab, pero David no lo hace. Deja pasar por alto esto. Y como David vuelve otra vez a perdonarle la vida a Joab, ya por la muerte de Abner, ahora por la de Absalón, ¿qué es lo que pasa? Cuando dice que uno de los generales es llamado por David y lo pone al mando y le dice, reúne a toda la gente en 3 días, pero como no logra reunirlo, dice precisamente que le dice a Amasa, oiga, le dice, ve y reúne a la gente. Amasa había estado en la sublevación con Absalón. Ahora, pero cuando Joab se da cuenta que David comete otro error, que otro que se había sublevado con su hijo, lo iba a poner de general, entonces dice de que él, cuando lo encuentra, oiga bien, dice que lo toma por la barba. Y Amasa dice que no se da cuenta de que precisamente de la espada, y dice que le da la estocada en la quinta costilla. Es decir, lo mata de un solo. Ahora, véanse bien. Ahora, ¿qué hubiese tenido que hacer Joab? Porque yo le voy a decir algo. Esto se lo estoy contando literal, pero si ya lo vemos de una manera más profunda, es precisamente que David representa a Jesús. O representa al Señor, precisamente. Ahora, y Joab representa al hombre pecador. Es decir, fíjense, como Dios no ejecuta sentencia en el pecador, en el momento, entonces el hombre sigue matando, matando, matando. Entonces, que esto no tendría que ocurrir así. ¿Por qué? Porque cuando no se ejecuta sentencia, deberíamos de hacer lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que dice Pablo a los romanos? Dice, o ignoras la benignidad, la bondad y la tolerancia de Dios, que su amor te guía al arrepentimiento. Oiga bien lo que dice. Es decir, al no ejecutar sentencia, lo que debería hacer es arrepentirse el hombre, pero no se arrepiente. Y es lo que Pablo dice, o ignoras su benignidad, y dice, o es que tú te aprovechas de esa bondad, de esa tolerancia de Dios, y en lugar de arrepentirte, sigues cometiendo pecado. Dice Pablo, ¿acaso no te das cuenta que como tu corazón está endurecido, es decir, te has vuelto terco, te has vuelto necio y sigues pecando? Dice, atesoras ira para el día de la ira en el que Dios traerá su justo juicio y le pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, como el hombre, en lugar de arrepentirse, siga pecando, porque hay una tolerancia, según él, pero esa tolerancia debería de, como Pablo dice, guiarnos al arrepentimiento. Guiarnos. Ahora, pero como no se ejecuta sentencia, el hombre sigue haciendo lo mismo. Es decir, estos ejemplos que le he puesto, precisamente son ejemplos, hermano, donde Joab mata a Abner, de ahí mata precisamente a Absalón, y mata a Amasa,
Ahí lo cantaron, nadie me lo quita. Ahora, eso vamos a ver si es cierto. Ujú. Por eso dice aquí, si se ejecutara sentencia, bien, el hombre, pero como no se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo, dice, así resulta que el que peca sigue pecando y vive muchos años. Lo que yo sabía es que los que honran a Dios y guardan reverencia ante Él, les va bien, es lo que uno piensa, Ujú. es lo que uno dice, les va bien. Versículo 13, y dice, y que por el contrario a los malvados les va mal, y su vida pasa como una sombra porque se muestra irreverencia ante Dios. Fíjese bien. Si Dios ejecutara sentencias como lo hacía antiguamente, o como lo hizo en los primeros días de la iglesia, Hechos capítulo 5, si Dios actuara así de esa manera, trayendo un juicio divino cuando se hace maldad, hermano, se sentaría un precedente. Porque recuerden que dice que toda la iglesia y la comunidad tenía miedo juntarse. Prendió la luz. Tenían miedo juntarse. Oiga bien. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que en el capítulo 5 Dios había traído juicio divino a la vida de un matrimonio, Ananías y Zafira. Es decir, solo por un engaño, solo por una mentira. Oiga bien, por una mentira, en el mismo momento en que ellos mienten, Dios trae un castigo divino y severo para sentar un precedente, no solo en la iglesia, sino en los que querían incorporarse a la iglesia, es decir, en toda la comunidad. Si Dios actuara así, imagínense cuántos muertos no hubieran, diario. Pero Dios, ¿verdad?, es tolerante. No porque Dios se agrade de esto, sino que tolera esto porque todavía no han colmado la paciencia. Entonces, eso es lo que precisamente está viendo Salomón. Versículo 13. Dice, por el contrario, los malvados les va mal y su vida pasa como una sombra porque no se muestra reverencia a Dios. Versículo 14. Dice, así que así será en este mundo. El caso sin sentido, es decir, paradójico, de hombres buenos que sufren como si fueran malos y de hombres malos que gozan como que si fueran buenos. Yo digo que también esto no tiene sentido. Ahora, fíjese que Salomón pareciera ser que tiene un momento donde él está luchando la fe, pero cuando vuelve a repetir, porque vuelve a repetir este versículo, que es el versículo 10. Es decir, como que hay una duda en él. Y después de tener su mirada en la justicia de Dios, como que aparta su mirada y comienza a debilitarse. Y ese es el problema, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque recuérdese que acá dice, versículo 15, por eso me declaro a favor de la alegría. Oiga bien lo que Salomón dice. Me declaro a favor de la alegría. Y lo mejor que puede hacer el hombre en este mundo es comer, beber y disfrutar, porque eso es lo único que le queda de su trabajo en los días de vida que Dios le da en este mundo. Ahora, ¿qué es lo que Salomón está haciendo? Pareciera ser que su fe es como una fe vacilante, que ya está como dudando. Ahora, cuando la fe duda, hermano, la vida se hunde. Cuando nosotros comenzamos a dudar en Dios, nuestra vida comienza a hundirse. Es decir, comienza a desesperarse.
comenzamos a ver que no hay salida, comenzamos a ver, bueno, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todo esto? Es decir, comienza uno como a quejarse. Y esto lo puede entender uno. ¿Por qué? Porque muchas veces eso pasa en la vida. Cuando uno aparta su mirada del Señor y pone su mirada en los entornos, en todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nuestra vida comienza a hundirse. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando Dios se aparece en el mar, oiga bien, cuando Él se aparece en el mar y dice que todos los pescadores están en medio del mar y que se ha levantado una turbulencia horrible, una tempestad en donde ellos están entre que se hunden y que no sé qué, dice que el Señor aparece. Entonces, cuando lo ven, dice que todos se asustan. Pedro le dice al Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti. Y dice que el Señor le dice, ven, ven. Y dice que Pedro, oiga bien, como él tiene su mirada en el Señor, dice que aunque aquella tormenta está zarandeando la barca donde ellos están, dice que Pedro saca su piecito, lo pone en el agua y comienza a caminar. Pero él lleva la mirada puesta en Jesús. Pero dice que como aquellas olas eran tan altas y comenzaban a hacer estragos a su alrededor, dice que él por un momento aparta su vista de Jesús. Y cuando la aparta, ¿qué pasa? Se hunde. Se hunde. Entonces, cuando él se está hundiendo, le dice, Señor, sálvame, que perezco. Y el Señor le dice, ¿y dónde estaba tu fe? Esto es lo mismo que está pasando, Salomón. Es decir, pareciera ser que cuando él dice de que el malo le va a ir mal por todo esto, él está luchando con la fe, pero llega un momento en que la fe tambalea. Tambalea, y cuando tambalea, es decir, como que aparte esa confianza en Dios y comienza a darse cuenta. Y el único consejo que él puede darnos al poner su mirada en todas las injusticias debajo del sol, el mejor consejo que puede dar es ese. Bueno, entonces, como vemos un mundo injusto, vemos que no hay un orden, vemos que todo está paradójico, que no podemos entender la vida, entonces disfrutemos la vida, comamos y bebamos y disfrutemos. Esto es todo lo que nos queda. Es decir, ese es el único consejo que puede dar. Pero la fe está tambaleando. Y cuando la fe tambalea, nuestra vida sucumbe, se hunde. Entonces, ¿qué es lo que no tenemos que hacer nosotros ante las injusticias, ante las circunstancias, ante todo lo que estamos viendo? Porque ahora voy a decir algo. Lo que ahorita estamos viviendo en este país, mucha gente se está enfermando. Gente que no quiere salir, gente que ya no tiene ánimo de esto, que ya no quiere ir al trabajo porque si sale de la puerta, pues allí lo están esperando para deportarlo. Es decir, las injusticias, uno dice, bueno, ¿por qué? Si yo soy bueno, yo no he venido a hacer mal, yo soy buen trabajador. Es decir, no entendemos la vida, es difícil de entenderla. ¿Por qué a nosotros que somos buenos nos está yendo mal? ¿Acaso no dijo el Señor de que si Él quedaba en la presidencia iba a sacar solo a lo malo? Pero ¿por qué ahora nos está tratando a todos igual? Porque ahora nosotros que venimos a trabajar, a luchar para darle un bienestar a nuestra familia que está en nuestros países, ahora nosotros estamos viviendo una vida de miseria, de zozobra, de aflicción, de miedo, de congoja, y estamos enfermos. Gente que tiene que huir. Oiga bien, como lo que estaban pasando en estas noticias hace un día, de una persona que sale para su trabajo y se da cuenta que ahí están esperando para el portal y sale corriendo y se sube en un árbol. Ahí está 8 horas. Ahora, entonces uno dice, bueno, ¿por qué se han invertido las cosas? ¿Por qué? Esto hace precisamente que nuestra fe en Dios se debilite. Porque le voy a decir esto.
Esto no solamente, este miedo, este temor, no solamente está en la gente que no tiene documentos en este país. Es un miedo que está aún hasta los que son ciudadanos. Porque hay gente que es ciudadana que la están agarrando también. Entonces, es decir, nos está afectando a todos. Y uno dice, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de entender? ¿Por qué es compleja la vida? ¿Por qué hay cosas sin sentido? ¿Por qué no puedo entender? ¿Por qué Dios permite que hay hombres que lleguen al poder para que se ensañen sobre los débiles, sobre los pobres, sobre los desprotegidos? ¿Acaso no Dios no ha puesto los gobiernos para que protejan al bueno y castiguen al malo? Es lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 13. Que las autoridades que Dios ha establecido, dice, son para castigar al malo y para proteger al bueno. Pero en la realidad, ¿qué es lo que estamos viendo? No estamos viendo ese orden que Dios ha establecido. Estamos viendo un desorden. Un desorden en lo moral. Entonces eso es lo que precisamente estaba viendo Salomón. Entonces dice él, miren, yo veo que todo esto dice, los hombres buenos son tratados como malos, los malos son tratados como buenos, dice Salomón. Entonces lo único que nos queda a nosotros, ¿qué es? Conformarnos. Conformémonos con comer y beber y alegrarnos, y si algo pasa, pues que pase. Es decir, ese es el único consejo que puede dar. Es decir, su fe está siendo debilitada por las injusticias. Y nosotros tenemos que ser fuertes ante estas cosas, porque yo le voy a decir algo, y vuelvo a lo de Habacuc. Vuelvo allá. ¿Por qué? Porque precisamente Habacuc estaba viendo esto. Dice Habacuc, ¿por qué veo tanta miseria? ¿Por qué veo tanto robo? ¿Por qué veo tanta injusticia? ¿Por qué la ley no se respeta? O sea, Job estaba viendo injusticia. Se habían invertido los papeles. Nadie respetaba la ley. Nadie respeta la ley. Hay violencia. Mis ojos ya están cansados. Y le hace la pregunta al Señor, ¿por qué permite esto, Señor? Entonces el Señor le dice, mira, voy a hacer algo. Algo que si lo hago, no lo van a entender. Y si se los digo, ni lo van a creer. Fíjese bien. Ahora, yo le voy a decir algo. Si la gente hubiese sabido todo lo que ahorita está pasando, si Dios lo hubiera anticipado, miren, voy a poner un hombre que lo va a hacer pedazos. Va a desarmar a la familia, lo va a deportar a todos. O sea, si Dios nos hubiera anticipado, ¿lo hubiéramos creído? No. Porque la mayoría votó por él. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo en tiempos de Habacuc. Hay injusticia. Entonces dice Dios, ¿y por qué hay injusticia? Porque oiga bien, porque Judá era al que, como dice la palabra del Señor, Judá tenía el cetro de legislar. Es decir, cuando habla de cetro y de legislar, está diciendo que Judá va a poner orden. Él va a poner orden en todo lo desordenado. Ahora, pero como Judá no, porque así dice la Biblia, dice, el cetro de equidad va a estar en Judá hasta que venga Shiloh, así dice, es decir, hasta que venga el Mesías, el que va a reinar eternamente. Es decir, pero como Judá no había cumplido ese papel de poner orden, de establecer reglas para que se viviera en orden, en un orden moral, como Dios espera que se viva, es decir, como él no había cumplido eso, Dios le dice a Habacuc, no te desesperes, le dice, voy a hacer algo que van a resonar en sus oídos y que si se los digo, tampoco lo van a creer. Entonces Dios le dice, voy a levantar una nación del norte. Una nación más pecadora que tu pueblo que está pecando. Voy a levantar esa nación que no respeta reglas, no respeta leyes, no respeta príncipes, no respeta ser humano, se burla de todo, hace esto, hace lo otro, y le comienza a decir a Habacuc todo lo que esta nación va a hacer.
Y Habacuc se extraña y dice, Queda asustado. ¿cómo es posible que tú siendo un Dios puro, un Dios santo, permite esta corrupción? ¿Cómo puede ser que tú permitas que una nación más pecadora venga a poner orden? Porque uno lo que espera, ¿verdad? Que alguien bueno venga a poner orden, no alguien pecador. Pero como Judá, que tenía el cetro para poner orden y para establecer leyes, para que se viviera como Dios decía, no cumplió ese papel, dice Dios, bueno, entonces voy a levantar algo peor para poner orden. Voy a levantar, dice, una nación que viene del norte, que son como el águila, dice, ¿verdad? Que son como el águila, que son veloces, que sus caballos, dice, son como ustedes ni siquiera lo han visto. Es decir, y él dice, va a hacer tantos estragos que va a poner orden. Entonces, Habacuc se queja y dice, ¿cómo? ¿Cómo puedes hacer esto? Y Dios le dice, mira, te voy a decir algo, le dice Dios. Yo no soporto al orgulloso, pero sí bendigo al justo. Entonces le dice, lo que voy a hacer es no como tú piensas, porque Habacuc le estaba diciendo al Señor, le dice, mira, este hombre a los seres humanos los pesca como pescar peces. Les pone el anzuelo y ahí caen los hombres y los saca y todo, y él se divierte. Y tiene parafraseando. Entonces le dice, mira, le dice, no a todos los va a tratar igual. Vea, porque el justo es la famosa frase que nosotros hemos escuchado, que el justo por la fe vivirá. Entonces yo se lo voy a parafrasear. Dice, yo te voy a decir algo, no soporto al hombre orgulloso, pero sí ayudo al justo. Pero el justo va a vivir, va a pasar por todo esto, pero yo lo voy a librar. Si el justo es fiel. Porque la palabra fe en el hebreo no es una fe psicológica como nos han enseñado. Yo tengo fe, yo quiero sentir fe, yo tengo fe en Dios. Ya tengo fe en Dios. O sea, es algo psicológico, emocional, de tener fe en Dios. Y hoy le voy a decir algo. Todo el mundo tiene fe en Dios. Pregúntele a la gente que no son cristianos. ¿Tiene usted fe en Dios? Ah, sí, yo tengo, yo creo. Porque fe en Dios es creer. Según como los han enseñado a nosotros. Pero en el hebreo, la fe no es creer en Dios. La fe en el hebreo es emuná. ¿Y qué significa emuná? Ser fiel a Dios. Yo puedo tener fe, puedo creer en Dios, pero no soy fiel a Dios. Eso es lo que hace todo el mundo. ¿Tienes fe en Dios? Sí, hasta saludan como cristianos. Dios te bendiga, brother. Varón, Dios te bendiga. Así saludan hoy en el mundo y no son cristianos. Y uno se sorprende y dice, wow, ahora todo el mundo es cristiano. Todo el mundo ha aprendido a saludar como cristiano. Varón de Dios, dicen. Y uno se sorprende donde la gente del mundo habla así. Porque uno dice, qué fe la que tiene ese hombre, ¿verdad? Qué fe la de esa mujer. Fe, es cierto. Fe no es lo mismo que fidelidad. Porque en el hebreo la fidelidad es obediencia a Dios. Que es diferente creer a tener obediencia. Le voy a poner un ejemplo. Santiago 2, me parece que capítulo 2, parece que es 4 y 5, por ahí así, habla. Oiga bien lo que dice Santiago. Y se lo voy a leer en Santiago. Santiago capítulo 2. Para que veamos precisamente lo que es fe y lo que es confianza en Dios. Santiago capítulo 2. Dice, permítame. 14. Diga. El 14. Santiago 2. Versículo. Sí. Ajá. Oiga bien lo que dice Santiago. Dice, tú dices que tienes fe. ¿Qué dice? Bien haces.
Haces bien en tener fe. Pero ¿qué dice también? Dice que también fe tienen hasta quiénes. Dice que fe tienen hasta los demonios. Oiga bien. ¿Tú tienes fe? Así dice Santiago. ¿Tú tienes fe? Ya se lo voy a buscar en esta otra versión. Dice, Aleluya. diga, Gloria a Dios. aleluya. Dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces, o haces bien. Pero también los demonios creen y tiemblan de miedo. ¿Ya lo encontró? 2:19. Dice, ¿tú crees que hay un Dios? Y esto haces bien. Pero los demonios también creen en Dios y tiemblan de miedo. Y dice el versículo 20, no seas tonto. Y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de obediencia, es decir, de hechos, es una fe inútil. Oiga, Es estéril. es estéril. Eso es lo que dice. Oiga lo que dice. Dice, ¿tú tienes fe? Santiago 2:19 y 20. Dice, bien haces. O sea, ¿quién no tiene fe en el mundo? Toda la gente, ¿verdad? Fe es creer en Dios. ¿Usted cree en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios y confío en Él, dice. Así dice la gente. Ah, yo creo, Dios, hay un Dios que existe y tengo fe en Dios, que Dios me va a ayudar. Ahora, pero son obedientes. Porque fe y obediencia son dos cosas muy diferentes. Dicen, si tú tienes fe, es decir, crees que hay un Dios, haces bien, pero también los demonios creen que hay un Dios y ellos tiemblan. Dice, no seas tonto, así dice la versión, no seas tonto, dice, que si la fe no va acompañada de obediencia, tu fe es estéril, es inútil. Eso dice el versículo 20. Oiga, entonces, ¿pero qué dice la gente? La gente dice creer en Dios, confía en Dios, pero una cosa es creer y confiar y otra cosa es ser obediente. Para tener fe, si yo tengo fe, tengo que ser obediente. No solo fe, tengo que mostrar obediencia a Dios. Porque eso es lo que dice Isaías. Dios, a través de Isaías, le dice a Israel, bueno, si yo soy su Señor, ¿en dónde está mi obediencia? Si yo soy su Señor, si yo soy su Dios, si yo soy su amo, entonces, ¿por qué no me obedecen? Y pone el ejemplo. Dice, el buey y la mula son más obedientes que ustedes, porque ellos reconocen a su Señor, más ustedes dicen que soy su Señor, pero no me obedecen. ¿Dónde está mi obediencia? Dice el Señor. Entonces, se fijan que fe y obediencia son dos cosas muy diferentes. Entonces, por eso, esa frase de el justo por su fe vivirá, muchas veces nos han enseñado, yo tengo fe, algo psicológico, algo emocional, tengo fe, hermano. ¿Usted tiene fe? Yo tengo fe, pero no es obediente. La fe, la confianza en Dios, porque fe es confianza en Dios, es emuná, es ser fiel a Dios. Esa fidelidad a Dios tiene que ir acompañado de obediencia. Si no hay obediencia y solamente fe, es una fe inútil, una fe vana, una fe estéril. Y mucha gente está así en las iglesias. Entonces, Dios le dice a Habacuc, le dice, mira, tú dices que este hombre de esta nación que yo voy a traer del norte, los trata a todos por igual. Que él avienta la red
y los atrapa como que si son pescados. Usted sabe que cuando alguien tira una red, salen pescados pequeños y pescados grandes. Pescado malo y pescado bueno. Y viene de todo. Si viene de todo. Hasta sapos agarra uno. ¿Sí? Hasta sapos salen ahí. Es decir, y así le dice Habacuc, le dice, este hombre nos atrapa a nosotros como que si fuéramos peces, con una red la tira y trae parejos, buenos y malos. Entonces Dios le dice a Habacuc, mira, te voy a demostrar que precisamente no los va a tratar todos por igual. Yo te voy a hacer ver que precisamente va a haber una diferencia. Es decir, que el que me obedezca va a ser librado de todo lo que está pasando. Es decir, y eso es lo mismo que está pasando ahora. Si nosotros le obedecemos, hermano, como dice el Salmo 91, oiga bien, ¿cómo comienza el Salmo 91? El que habita al abrigo el del que Altísimo. el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y comienza más adelante a decir, verás a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero precisamente vea cómo comienza, el que habita. Pero mucha gente cree que el Salmo 91 es un amuleto. Y tienen hasta la Biblia abierta en la noche, no es un amuleto, dice que el que habita, es decir, habitar bajo la sombra es estar bajo obediencia. Habitar bajo la sombra del Omnipotente es estar bajo obediencia. Es tener fe, pero tener obediencia. Creer en Dios, pero obedecerle. Eso dice el Salmo 91. Pero hay gente que lo tiene solamente abierto, pero no tienen ni fe, ni son obedientes. Entonces dice, mirarás, a tu diestra caerán 1000 y también a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente, dice, con tus ojos verás y mirarás la recompensa de los impíos. Es decir, que no hay un trato igual. Lo mismo le dice a Dios, a Habacuc. Le dice, mira, no a todos los va a atrapar como peces. Solamente el que me sea fiel, el que me sea obediente, yo lo voy a librar. Yo lo voy a librar. Sí. Si usted y yo queremos pasar este proceso que se está dando en esta nación, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ser obedientes a Dios. Cuando somos obedientes a Dios, dice Él, vas a ver que a tu lado van a caer 1000 y 10,000 a tu diestra, pero no van a llegar. Porque tú habitas bajo mi abrigo, es decir, estás bajo obediencia. Estás bajo obediencia. Entonces, eso es precisamente lo que Dios le está diciendo. Entonces dice Habacuc, bueno, entonces, ¿tú vas a hacer distinción? Sí, dice Dios, voy a hacer distinción. Entonces, la otra respuesta se la da al final del capítulo 3. Es una porción muy conocida por todo cristiano también. Cuando Habacuc dice, bueno, voy a ver tanta maldad, y a través de poesías, Habacuc recurre a la historia de Israel. Dice, veo cómo tú te luciste cuando separaste el mar, cuando abriste los ríos en el Jordán. Veo cuando Baruch y Barak también, dice, Débora y Barak, dice, matan a Sísara. Dice, veo todo esto, veo cuando Josué detiene el sol se detiene y no camina más. Es decir, de una forma poética, él comienza a recordar las proezas de Dios. Comienza a recordar cómo Dios ha sido bueno en el pasado con Israel. Y al fin dice, bueno, yo he recordado esta fidelidad de Dios y no importa lo que pase a mi alrededor. Dice, aunque no haya producto del olivo, aunque las cosechas ya no den, aunque las tierras ya no den fruto, aunque no haya vacas en los corrales, con todo esto, dice, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como un venado. Es decir, en medio de la crisis y la situación difícil, el que confía en Dios está por encima. Eso es lo que quiere decir. Es decir, que debemos de confiar en Dios. Yo le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo. Viven tiempos más críticos que estos que estamos viendo. Este solamente es la punta del iceberg, como dicen. ¿Sabe qué es un iceberg, verdad? Es precisamente esos bloques de hielo que se ven a veces en el mar, que solamente se ve una puntita. Pero lo más grande
está sumergido. Es decir, lo que estamos viendo ahorita en esta nación, con todo esto que está pasando, solo es esa punta del iceberg. Pero vienen cosas mayores. Sin temor a equivocarme, le voy a decir, ahora, recuérdense que ahorita, hasta este miércoles, que era el día de ayer, este hombre solamente lleva, el señor presidente solamente lleva 100 días. Oiga, 100 días de su gobierno. Es decir, prácticamente, Le faltan, ¿cuántos meses? pues son 4 años, no, 3 años con Son precisamente 9 4 meses. años de gobierno, pero ahorita solo son 100 días lo que ha pasado. ¿Cuántos Ajá. días llevamos ya? ¿Cuántos meses? 3, ¿sí? Casi 3 meses. Febrero, marzo, abril, 3 3 meses. meses. Ajá. 3 meses de gobierno. Y en 3 meses de gobierno ha hecho estragos. Entonces Habacuc dice, antes de que diga, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque el olivo no dé su aceite, aunque las vacas sean quitadas de los corrales o de las ovejas de la majada, dice, con todo esto, antes de eso, dice Habacuc, bueno, si tú dices que vas a alegrar al justo porque se mantenga en obediencia, entonces voy a esperar con paciencia y no importa lo que pase a mi alrededor. Voy a esperar con paciencia cuando tú juzgues a quien nos está juzgando. Y yo le voy a decir algo, siempre lo he dicho, hermano. Entre la justicia y la injusticia hay un hilo tan delgado que muchas veces el hombre no se da cuenta cuando ha pasado de lo justo a lo injusto. Y cuando el hombre pasa ese hilo tan delgado, Dios va a juzgar a eso. Todo eso injusto que el hombre hace, Dios lo va a juzgar. Ejemplo. ¿Por qué? Porque precisamente hubo un hombre que Dios lo levantó, le dijo, tú vas a exterminar la casa de Acab. ¿A quién le dijo? A Jehú. Le dijo a Jehú. Te voy a levantar, te voy a ungir como un rey, le dijo, para que tú desarmes toda la casa y no dejes ningún descendiente. Ah, bueno, dijo, y comenzó él a exterminar la casa de Acab. Comenzó al rey, después los hijos del rey, después la mujer del rey, y comienzan todos. Y en esa correría que él lleva, dice que están ya casi al final, están unos hijos del rey que precisamente están con unos amigos. Y dice que Jehú les dice, bueno, ¿y ustedes qué parentesco tienen con el rey? No, le digo, solo somos amigos de los hijos del rey. Ah, por ser amigos, ¡pum!, de la nuca. Hay un profeta que dice, por los crímenes que Jehú cometió, yo te voy a juzgar. Es decir, Dios levanta a los hombres con una finalidad, pero cuando el hombre pasa esa línea delgada de la justicia a la injusticia y comienza a pensar que tiene el poder, Dios lo va a juzgar. Le voy a poner otro ejemplo con el cual voy a terminar. Voy a ir terminando. Ejemplo, Isaías 10. ¿Qué es lo que Dios hace para castigar la maldad de Israel? ¿A quién levanta? Levanta a los asirios. Dice, tú vas a ser mi báculo, tú vas a ser mi bordón con el cual yo voy a castigar a mi pueblo. Entonces, los sirios no se daban cuenta que Dios era quien nos estaba levantando para traer un orden a su pueblo que estaba en desorden. Entonces, dice Siria, el rey de Siria dice, no, yo estoy haciendo esto con mi poder, con mi fuerza, y se comienza a creer grande. No piensa que es Dios quien nos está levantando, o quien lo ha levantado, para traer orden a ese desorden social que vive su pueblo. Ahora, y él dice, yo soy quien estoy haciendo eso. Yo conquisto pueblos, conquisto naciones, les quito sus tesoros más valiosos, y cuando se los quito, ni siquiera cuyo dice. Entonces, cuando él se comienza a engrandecer y no piensa que Dios quien lo ha levantado, dice, ah, sí, se lo voy a parafrasear, dice, ah, sí, quiere decir que el palo es el que hace el trabajo del hacha. Oiga lo que Dios le está diciendo.
Es decir, ¿acaso el árbol, el palo es el que corta y no es el hacha? Es decir, diciéndole de una forma poética que él solamente es el instrumento, que Dios es el que está cortando a su pueblo. Pero como él se pasa, dice que no respeta al niño, no respeta a ancianos, no respeta esto, dice, por lo que tú hiciste, te voy a traer a juicio. Y Dios es así, hermano. Dios es así. No importa cuánta injusticia estemos viendo, nuestra fe debe mantenerse firme a pesar de las situaciones difíciles que estemos viviendo. Es decir, no tambalear, no apartar, no pensar y decir, bueno, ¿a dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, recordemos, hermano, que todo el desorden que ha habido se va a poner un orden en la eternidad, porque Dios va a traer a juicio todas las cosas, sean buenas o sean malas. Eso es lo que Dios dice, y por eso dice aquí Salomón. Y mire lo que dice al final de lo que es el libro de Salomón, que es el que estamos estudiando. Dice, mientras más me entregué a aprender y a saber y a observar todo lo que se hace en este mundo, llegó un momento en que no puede uno dormir a ninguna hora. Es decir, cuando uno se da cuenta, cuando uno llega a tener conocimiento y se da cuenta de todo lo que está pasando, uno dice, bueno, uno ya no puede dormir, dice Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué uno no puede dormir? Porque precisamente entre más se conoce, entre más se conoce de cómo este mundo, Dios lo está trabajando, y uno dice, ¿y qué puedo hacer yo? Me veo tan limitado que yo no puedo hacer nada. Entonces, y eso le quita el sueño. Sí. Salomón comenzó a observar y dijo, la sabiduría me ha traído más sufrimiento porque estoy limitado, no puedo hacer nada. Sí. Aunque yo quisiera. Entonces dice, no me deja dormir a toda hora eso. Llega el momento en que no puedo dormir a ninguna hora. Versículo 17 dice, mas cuenta me di de que el hombre no puede comprender lo que Dios hace ni lo que ocurre en este mundo. Es decir, no podemos, hermano. No podemos entender. Recuérdese que Pablo a los romanos en el capítulo 11 dice, grande e inescrutable e insondable son los caminos y la sabiduría de Dios. Pablo se admira. Pablo dice, cuán insondables son sus caminos. Es decir, no podemos profundizar en esos secretos de Dios. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué Dios permite unas cosas? Cosas que yo no puedo entender. ¿Por qué Dios lo permite? Pero Él está haciendo algo recto, algo justo. Que quizás yo no lo puedo entender porque no puedo penetrar en esos misterios. Pablo lo dice. Cuán insondable es la sabiduría y los caminos de Dios. Dice, cuán profundo. Cuán profundo. Dice, tanto que dice, que ¿quién pudo aconsejar a Dios de esta manera? ¿Quién pudo aconsejarle? Nadie. Y si hay alguien que pudo aconsejarle, Dios no se siente obligado, dice, a tener que retribuirle nada. Esto, es decir, hermano, querer conocer lo paradójico de este mundo y querer comprender muchas cosas de la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando no comprendemos las cosas? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Es como dice Pablo a los romanos, por fe andamos y no por vista. Es decir, aunque yo no entienda el entorno, aunque yo no comprenda por qué Dios actúa o trabaja así en este mundo, que es un mundo paradójico, un mundo que incomprensible, la vida es tan misteriosa que incluso la vida misma no la puedo entender. ¿Cómo voy a entender todo en el mundo? Entonces, si yo no puedo entender
nada de lo que está ocurriendo, porque no puedo sondear esos caminos tan profundos de la sabiduría y los misterios de Dios. Es decir, si no puedo sondear esos caminos, es decir, penetrar en esa oscuridad, en ese secreto de Dios, es decir, lo único que tengo que hacer, ¿qué es? Como dijo Habacuc, aunque no haya vacas en los corrales, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque la tierra no dé su mantenimiento, aunque en la vida no haya frutos, con todo esto, es decir, con todo esto dice, yo me gozaré. Es decir, no puedo entender, le dijo Habacuc a Dios, lo que tú vas a hacer con esta nación. No puedo entender cómo levantas una nación más perversa que lo que nosotros somos, le dice. No puedo entender cómo a través de lo malo vas a traer justicia. No lo puedo entender, pero una cosa sí puedo hacer, dijo Habacuc, me voy a gozar. Me voy a gozar. Aunque quizás el día de mañana no haya leche en los estantes, no haya leche en las tiendas, aunque quizás no haya frutas para comer, aunque quizás no haya cuajada, no haya leche, dice Habacuc, yo me voy a gozar. Me voy a gozar. Porque tú en la crisis y en la situación difícil me vas a elevar. Porque haces mis pies, dice, como de sierva, y en sus alturas me haces hablar. Termino con lo que dice Salomón. Dice, aunque el sabio diga entenderlo, no ha comprendido nada. Yo pienso, hermanos, que estamos viendo tiempos muy difíciles y a veces no entendemos cómo Dios trabaja. Porque Dios no nos dice muchas veces cómo trabaja. Y no tiene por qué decirnos. Este es su mundo, esta es su creación, somos su historia. Dios no tiene por qué darnos cuenta y decirnos cómo va a trabajar. Debemos de confiar en Él. En los momentos críticos, en los momentos difíciles, cuando yo no entienda del por qué la vida, del por qué de estos trastornos, del por qué Dios permite que hombres malos gobiernen. ¿Por qué? Yo no lo puedo entender. Si es que es un Dios de amor, si es que es un Dios soberano y Dios puede hacer. Recuérdense lo que dice la Biblia. Y finalizo con esto. Dios pone reyes y Él los quita. Amén. Así de simple. Cuando Dios logra el propósito que quiere lograr, quita ese y pone otro. Así de que, hermanos, esperemos en Dios, confiemos en Dios, démosle la gloria a Dios, no nos desesperemos, tengamos confianza, tengamos fe, pero esa fe tiene que ir acompañada de obediencia. De lo contrario, si solo tenemos fe, como se nos ha enseñado, nuestra fe no sirve para nada. Es estéril. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde, esperando de que todo esto nos ayude, como me ha ayudado a mí en estos días que he estado estudiando esto y yo le digo, ha quitado un peso enorme de mis hombros. Así es de que espero que Dios también lo haga en su vida. Dios le bendiga y nos vemos hasta el próximo programa. Amén.